Vamos a dar paso al informe de actividades que se han desarrollado a lo largo de este periodo. Le voy a dar uso a la palabra al compañero Víctor Manuel Pérez Bravo. Quiero proponer que hagamos este ejercicio que ya señalaba mi compañero Marco Antonio, en el contexto de poder garantizar al menos estos dos puntos de la orden del día. Uno de ellos, que tiene que ver con el informe de la Comisión de Trabajo, y el otro, el relativo justamente a el término de asuntos generales. Y nos toca exponer, informarles a ustedes acerca del Sindicato Mexicano de Electricistas incrustado en el contexto político nacional. Como todos ustedes saben, y lo hemos vivido en carne propia, la lucha del SME lleva más de 4 años, camaradas. En un marco, en un panorama de una voracidad insaciable del sistema neoliberal. Podemos ver con angustia, con tristeza, la radiografía de nuestra patria. Despidos, miseria, despojos, pauperización de la vida de cada uno de nosotros. Y es este panorama desolador en el cual nosotros, con nuestra lucha, con nuestra resistencia, con nuestra persistencia, deseamos incrustarnos nuevamente a laborar en el sector energético, específicamente en el terreno de la electricidad. Hacemos este análisis, este estudio, porque creemos que es necesario que todos y cada uno de nosotros conozcamos, sepamos de las herramientas para poder combatir al enemigo. Este enemigo sí se organiza. Este enemigo, día con día, hora con hora, busca la forma de cómo acabar con nosotros, de cómo atacarnos, de cómo despojarnos de lo poco que nos queda. El análisis que hacemos se desprende del mal llamado Pacto por México. Que toda esta información que estamos proporcionándoles la podrán encontrar en sus correos electrónicos, la podrán encontrar en el blog de Agencias Forales, la podrán encontrar en nuestros Facebooks, en todos los medios de comunicación masiva electrónica, y si alguno de ustedes interesa, con gusto les podemos pasar las copias de estos documentos. Abordando el punto de la reforma laboral, fue impuesta en el 2012 y todos sabemos las promesas, las falacias, las mentiras que en su turno nos dijeron acerca de esta reforma. Se crearán miles de empleos, habrá seguridad, habrá ventajas para la generación de trabajos, mejores empleos y mejores remuneraciones. Cosa más falsa. La reforma laboral, en sus artículos, en los nuevos artículos modificados de la Ley Federal del Trabajo, específicamente en el artículo 89, que señala originalmente que cuando el obrero, cuando el empleado le gana la demanda al patrón, este está obligado a pagarles todos y cada uno de los días de salarios caídos. Con la nueva modificación, escúchenlo bien, camaradas, con la nueva modificación solamente se pagarán a lo mucho, si es que el obrero gana, si es que el empleado gana, 12 meses de salarios caídos. Solamente 12 meses de salarios caídos. En el artículo 83 se legaliza la subcontratación, el mal llamado uso. Ahora van a existir empresas o compañías intermediarias que van a ofrecer mano de obra sin ninguna seguridad. Este panorama es desolador. Y también quisiera aclararles, camaradas, el grado de semi-esclavitud en el cual estamos viviendo, en el grado en el que está viviendo la clase obrera. En este país no existe justicia para el obrero. La justicia se desprenderá en la capacidad que tengamos de movilizarnos, en la capacidad que tengamos de unirnos y de luchar. Yo quiero abordar el tema de la reforma educativa.
Podría parecer algo ajeno a nosotros la reforma educativa, pareciera ser así. Sin embargo, tiene una relación directa a todos nosotros como trabajadores. El primero, porque muchos de nosotros, bueno, yo no, pero muchos de ustedes tendrán hijos que estarán estudiando y va a tener impacto real en sus condiciones educativas. En segunda, porque el conflicto magisterial tiene una conexión directa con la posible o la solución de nuestro conflicto. El conflicto magisterial ha desplegado a miles y miles de trabajadores docentes y nos ha permitido a todos nosotros acumular una fuerza que se suma a los 4 años de resistencia. Es por eso que se me hace interesante abordar el tema de la reforma educativa. Hay intentos de privatización de la educación pública del país. La autonomía de gestión representa eso, la privatización de facto. Podemos ver el caso de las escuelas que ya no pueden pagar la luz y le dicen a los padres: ahora tú asumen el costo de la electricidad. Son los padres los que van a asumir el costo de las ineficiencias estructurales que existen en la educación. Por ejemplo, en el 28 bis de esa Ley General de Educación establece la autogestión de las escuelas, que resolverá los problemas operativos que tenga la escuela. Es bien sabido por todos nosotros, las deficiencias que pueden existir en una escuela. Escuelas que no tienen techo, escuelas que no tienen drenaje, escuelas que no tienen patio, escuelas que no tienen bancas, techos de lámina, etcétera, etcétera. Una serie de características que el trabajador o el padre de familia tendrá que asumir, y que se le deja la responsabilidad de esa escuela, y que existirá, y eso es lo más cruel del asunto, existirá una diferenciación, porque no es lo mismo una escuela en Polanco que una escuela en la Sierra de Oaxaca, en la Sierra de Guerrero. Las condiciones estarán diferenciadas. Tendrán que asumir la responsabilidad que le correspondería al Estado de la gratuidad de la educación, la tendría que asumir el padre de familia. Y nosotros, como electricistas, también somos padres de familia y también nos atañería cumplir esas suficiencias. Ha permitido la lucha del magisterio sumar una correlación de fuerzas que nos permite plantarnos ante el gobierno con una posición distinta. Eso se suma a los 4 años de digna resistencia. Pero no podemos ser malagradecidos. Y tenemos que aceptar que en este contexto de coyuntura, de explosividad, nos permite sumar correlación de fuerzas. Y concluyo con esto, compañeros. No podemos dejar abandonados a la lucha del magisterio. Su lucha es la nuestra. Así como nosotros fuimos y seguimos yendo con la gente a que asuma nuestra lucha como suya, así pido a todos nosotros que asumamos la lucha del magisterio como la nuestra, para acumular fuerzas, para llegar a una mesa de negociación con una mayor fortaleza. Pues creo que estamos viviendo momentos de incertidumbre en el que nuestra lucha no solamente como resistencia es el regresar a trabajar, sino también uno de nuestros retos hoy en día es el impedir que se apruebe la reforma energética, ya que vamos inmersos en esta misma reforma. Ahora que el gobierno pretende reformar los artículos 27 y 28 de la Constitución para privatizar los hidrocarburos y la renta petrolera, creo que hoy en día también nos corresponde a nosotros salir a dar esta lucha. Nuestra lucha de resistencia no solo es contra el gobierno. Ya hemos visto que realmente los que mandan detrás del gobierno son los organismos internacionales. El poder del imperio petrolero son los que buscan que se reforme esta nueva ley, ya que el miércoles pasado un periódico llamado The Wall Street Journal anunciaba que el gobierno de Enrique Peña Nieto junto con el Partido Acción Nacional están avanzando las negociaciones para que se apruebe ya la reforma energética. Y aquí queremos señalar, queremos enfatizar que si ellos ya se están poniendo de acuerdo es porque ya las cámaras están trabajando para que se apruebe tanto en la Cámara de Diputados como en la del Senado. Y se nos dice que es importante que entre la inversión privada porque Pemex no tiene recursos. Pero para dar ese dato, compañeros, la extracción de un barril de petróleo le cuesta a Pemex menos de $10 y se vende en el mercado en más de $100. Entonces ahora que vienen a decir que no hay ingresos o no hay recursos para invertir a Pemex, es
es una falacia. Y también quiero comentarles, dentro de la misma lucha que hemos venido dando como Sindicato Mexicano de Electricistas, que es aún importante seguir movilizando. Nos debemos seguir movilizando porque no sabemos cómo vamos a quedar en el regreso al trabajo ahora que se aprueba esta reforma energética, ya que la joya de la corona de esta misma reforma es la electricidad, porque el petróleo, al ser un hidrocarburo fósil, va a llegar el momento en que se terminará agotando y la electricidad se va a seguir generando por muchos años más. Y realmente quien se va a beneficiar de esta reforma es Estados Unidos y no el pueblo mexicano, como nos hacen creer, de que va a bajar la luz, de que va a bajar el gas. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa cantaleta de que con Telmex va a haber mejor servicio? Lo vivimos en carne propia, que el Instituto de Fuerza iban a bajar las tarifas, iban a mejorar el servicio. Entonces tenemos que concientizar al pueblo de que esto va más allá de que si simpatizamos con Andrés Manuel para apoyarlo en la lucha contra la reforma energética, o de que si solamente estamos luchando por nuestro trabajo. Esto va más allá de nuestras conciencias para informarle al pueblo de que a todos nos va a afectar de alguna manera, ya sea en el bolsillo, ya sea donde nos encontremos. Para movilizarnos tenemos que utilizar el transporte, tenemos que utilizar el auto y al pagar las gasolinas que siempre nos va a salir más caro, compañeros. Considerando que el Gobierno de la República, por conducto de la Secretaría de Gobernación, ha desarrollado un esquema que permita reconducir el proceso de liquidación, encauzándolo hacia su conclusión en un entorno de respeto a los derechos de los trabajadores del organismo, el cual propicia condiciones de equidad y trato digno. Así, aquí sí quisiera hacer una puntualización, compañeros, con respecto a la administración pasada del calderonismo. Hoy el gobierno federal actual reconoce que tiene que tratar con los trabajadores en un marco apegado al respeto y a los derechos de los trabajadores. ¿Sí? Segundo punto, así que como que tras un intenso proceso iniciado al tiempo que arrancara la presente administración, se han articulado instrumentos y mecanismos de orden financiero y operativo, los cuales han permitido alcanzar acuerdos sobre los términos de referencia tendientes al establecimiento de un esquema que provea el pago de pensiones vitalicias fondeadas a partir de las aportaciones hechas por los interesados, las cuales derivan sustancialmente de los recursos procedentes de las liquidaciones que conforme a derecho corresponden. Quienes tuvieron la oportunidad de entrar a las plenarias pasadas, lo recuerdo debido a voz del compañero Martín, no son liquidaciones, es un pago de compensación por antigüedad. ¿Sí? Punto 3. Y que diversas áreas técnico-financieras y administrativas del gobierno federal, de manera conjunta con la representación de los trabajadores involucrados, han preparado los instrumentos tendientes a implementar dicho esquema financiero o diseñado por el Gobierno de la República en beneficio de los trabajadores y sus familias. Acuerdan, como punto único, realizar en el ámbito de su competencia y respectivas atribuciones las acciones necesarias y convenientes para proceder a la aprobación e inmediata instrumentación, implementación y puesta en marcha del esquema de pago de pensiones vitalicias, el cual tiene las características, términos y condiciones previstas en el acuerdo marco que se anexa al presente memorando. Lo firman por el gobierno federal el licenciado Luis Enrique Miranda Nava y por la parte de nuestro sindicato, nuestro compañero secretario general Martín Esparza. En este sentido, compañeros, yo quisiera ser muy reiterativo y comentar lo siguiente. Yo creo que hoy más que nunca es cuando más confianza le debemos de brindar a nuestra organización sindical, porque a 4 años de lucha, para mucha gente a lo mejor las expectativas son muy pequeñas, pero si lo vemos del otro ángulo, después de que en el sexenio pasado nos decían liquídese y luego vemos, hoy la situación es muy diferente y creo que este paso que estamos a punto de dar, compañeros, es muy importante para nuestra organización. Que después de varias reuniones con la Secretaría de Gobernación se reconocen los derechos de los trabajadores,
ya que se restablece el acuerdo entre las partes. Se reconoce la antigüedad del trabajador, con todas las percepciones del contrato colectivo de trabajo. Fueron revisados por nuestro abogado Carlos Dupuy, cuerpo jurídico del SME, Comité Central y Comisión de Trabajo. El beneficio es para nuestros compañeros que cubran una antigüedad de 23 años, ampliándose a los 22 años, 6 meses, un día. El gobierno reconoce la necesidad de negociar con el sindicato, ya que en una de las reuniones se puso en la mesa el fallo del 30 de enero de 2013 que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se revocaba el amparo que nos había otorgado el segundo tribunal colegiado en materia laboral, en el cual quedaba firme el laudo de la Junta Especial número 5 de la Federación de Conciliación y Arbitraje. Con fecha del 30 de agosto de 2010, se daba por terminadas las relaciones laborales, colectivas e individuales. Por otra parte, la intervención del licenciado Gabriel Reyes Corona, solicitando la liquidación del contrato colectivo de trabajo, al ver el costo que implicaba liquidar el contrato colectivo de trabajo, el gobierno optó por negociar. Hay que recordar que antes de este momento ya había existido una propuesta por parte del gobierno, la cual se daba porcentajes del 66%. Y peor aún, estas pensiones no iban a ser responsabilidad del gobierno federal. No se daba la certeza a la pensión vitalicia. No había bases jurídicas para soportar dicha propuesta. Esta se llevó a la discusión en el sindicato y ahí la posición de agencias foráneas, por medio de argumentos y con la sensibilidad de nuestro secretario general, Martín Esparza Flores, fue rechazada. Aunque había compañeros que decían, ya hay que aceptar lo que propone el gobierno. Hoy estos documentos demuestran que la sección de agencias foráneas, con su experiencia y su juventud, no se dobla ante los chantajes del gobierno federal. Hoy nos da la razón. A diferencia de otros documentos, este acuerdo se enuncia trabajadores, desaparece ex trabajadores. Algo importante también que decir es que solo los compañeros en resistencia tendrán el beneficio de este derecho. No es así los que optaron por firmar su renuncia voluntaria, es decir, compañeros, que a chingar a su madre todos los liquidados. Otro punto relevante es que solo por medio del Sindicato Mexicano de Electricistas se harán los trámites para dicho beneficio. Aquí tenemos que decir con toda claridad que si por cualquier engaño del gobierno federal, aún existiendo documentos firmados como el memorando de entendimiento y el acuerdo marco, el trabajador tiene el derecho de no firmar su convenio individual si dicho documento no tiene las consideraciones de las cláusulas 62, 64 y 112 del contrato colectivo de trabajo, o sea, las cantidades correctas. Es su garantía. Por otro lado, mis compañeros que obtengan este beneficio no tendrán que venir a la Ciudad de México, porque habrá oficinas en el Estado de México, Morelos, Puebla e Hidalgo. Es un cálculo hecho, como pueden ver, no tiene número de trabajador ni nombre, por respeto a cualquiera de nuestros compañeros. Está dado, el cálculo lo hicimos con un compañero que tuviera la categoría de ayudante de agente foráneo AR. El cálculo lo hicimos a un compañero con una antigüedad de 23 años, 2 meses, 10 días. El cálculo está hecho, son 23 años, multiplicado por 6 para sacar el número de bimestres, que son 138 bimestres, más uno por los meses, nos da 139 bimestres. Estos multiplicados por 1, un tercio, nos da los días de salario, que son 185.33. De acuerdo a la cláusula 62, fracción primera, inciso A, en su tercer párrafo, hacemos el cálculo para los días por bimestre, que en este caso son 324 días.87. Estos cálculos, tanto los días de salario como los días por bimestre, son tomados en cuenta para calcular la compensación por antigüedad y la liquidación del trabajador. Por ende, como ya les había mencionado, el salario es de 259.29, que es el salario del compañero con el cargo de ayudante regular de agente foráneo, AR, de un agencia tope. Están los cálculos de salario, la compensación por transporte,
renta y el promedio de gasto de energía eléctrica a octubre de 2009, que es la fecha en la que se toma en cuenta el salario para la jubilación y los cálculos para sus liquidaciones. Este es uno de los cálculos. Hecho esta suma y estos cálculos, podemos tenemos la capacidad hoy día de sacarles la cuenta a cualquiera de nuestros compañeros con su salario, la cuota diaria de jubilación calculada al 100%, y también podemos sacarlo de acuerdo al porcentaje que se ha estipulado, de acuerdo a la actividad que alcance. También tenemos opción, podemos también, no quisimos poner los números aquí por respeto a cualquiera que cayera en este supuesto, para que no pudiéramos ver o conocer, dar a conocer públicamente lo que podría ser su ahorro o aguinaldo. Cualquiera de estas opciones también tenemos la posibilidad de calcularlo. Les hacemos la invitación a que acudan al cubículo de agencias horarias, ubicado en el tercer piso de Antonio Caso 45. De manera personal les podemos hacer este cálculo a todos los compañeros para que tengan la certeza de las cantidades que tienen que firmar de acuerdo a los convenios. El 21 de octubre, un grupo de compañeros nuestros que ya firmaron estos convenios tuvieron la oportunidad de tener conocimiento de estas cantidades, pero posteriormente faltan algunos compañeros de agencias que caen. Tenemos a dos compañeros que tienen precio eléctrico, tenemos compañeros que ya tenían 60 años al momento del decreto. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos es un órgano principal autónomo de la Organización de Estados Americanos. Está encargada de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. La comisión está integrada por 7 miembros de reconocida trayectoria en derechos humanos, a título personal por la Asamblea General. La OEA da una lista de candidatos propuestos por el gobierno de los países miembros. La comisión los elige para 4 años y solo pueden ser reelegidos una vez. No son representantes de ningún gobierno. Trabajan en forma personal e independiente. Su sede se encuentra en Washington, D.C. La comisión fue creada por la Organización de Estados Americanos a finales de la Segunda Guerra Mundial, en el año de 1959. Al mismo tiempo, fue creada la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La OEA actualmente cuenta con 34 países que están adheridos a la OEA. 25 naciones americanas se han adherido a esta convención. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos realiza su trabajo en 3 puntos fundamentales: el sistema de petición individual, el monitoreo de la situación de los derechos humanos en los países miembros y la atención de líneas temáticas prioritarias. Dicho de otra manera, la atención a temas de suma importancia. A través de estos puntos, la Comisión considera que la protección a los derechos humanos de toda persona está bajo la jurisdicción de los Estados americanos. Como punto o como nota, quisiera comentarles que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recibido más de 1.800 denuncias en contra del Estado mexicano, de los cuales prácticamente en ninguno de esos casos ha tenido alguna solución. Se está revisando desde noviembre a diciembre, pero de este año. Entonces prácticamente los casos del año pasado aún no han sido revisados. Por tal motivo, pues, considero que no debemos basar nuestras esperanzas en el resultado de esta comisión, ya que lleva un proceso muy tardado. Mas sin embargo hay que estar al pendientes de la comisión sobre cómo lleva el caso. Más adelante el compañero Julio les dará una breve explicación del proceso que lleva la denuncia, la demanda ante la Corte Interamericana. La Corte Interamericana, con sede en San José, Costa Rica, es una institución judicial autónoma
de la Organización de los Estados Americanos, cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En noviembre de 1969 se celebra en Costa Rica la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. En ella los delegados de los estados americanos redactaron la Convención sobre Derechos, que entra en vigor el 18 de julio de 1978, al haber sido depositado el 11º instrumento de ratificación por un estado miembro de la OEA. En este mismo año, firman 12 países, y a la fecha 13 países más se han adherido a la convención. Para dato, México se une el 2 de marzo de 1981. Este tratado es obligatorio para aquellos estados que lo ratifiquen o se adhieran, y representa la culminación de un proceso cuando las naciones de América se reunieron en México y decidieron que una declaración sobre derechos humanos debería de ser redactada. El 22 de mayo de 1979, los estados partes en la Convención Americana eligieron durante el 7º periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA a los primeros jueces que compondrían a la Corte Interamericana. Durante el 9º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General fue aprobado el Estatuto y el Reglamento, el cual incluye las normas y procedimientos. Y el 30 de julio de 1980, la Corte Interamericana y el Gobierno de Costa Rica firman un convenio por el cual se crea el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y se establece como una entidad internacional autónoma de naturaleza académica, dedicado a la enseñanza, investigación y promoción de los derechos humanos con un enfoque multidisciplinario y con énfasis en los problemas de México. Durante más de 4 años hemos dado una dura batalla en contra de las violaciones de nuestros derechos humanos y laborales. En todo este tiempo nos hemos dado cuenta de las infames artimañas del gobierno por dilatar, desviar y anular cualquier proceso de justicia en nuestro país. De hecho, México es el país con mayor número de quejas en toda América. Se lo ha ganado a pulso pese a sus costosos esfuerzos por demostrar que es un Estado democrático. Quienes nos critican porque salimos del país buscando justicia omiten el hecho de que el Estado mexicano ha suscrito innumerables convenios internacionales en materia de derechos humanos, que ahora está obligado a cumplir, y que se niegan a reconocer la existencia de mecanismos internacionales de seguimiento al respeto, defensa y promoción de los derechos humanos en todo el mundo. Acudimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos buscando la justicia que en nuestro país se ha negado de forma sistemática y permanente. Con el ilegal decreto del 11 de octubre del 2009, Felipe Calderón ordenó la extinción de luz y fuerza del centro, dejando en el desempleo a miles de trabajadores miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas. Luego de una larga batalla de casi 3 años, el 13 de septiembre del 2012, el segundo tribunal colegiado de circuito en materia de trabajo otorga al Sindicato Mexicano un amparo en el que concedía la reinstalación de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas en la Comisión Federal a través del patrón sustituto. El amparo del Poder Judicial daba solución al conflicto, restableciendo los derechos laborales de miles de electricistas. Pero el 30 de enero del 2013, la Suprema Corte, de forma por demás arbitraria y aberrante, se encargó de revocar dicho amparo, dejando a miles de trabajadores en completa indefensión jurídica. Esa fue una prueba más de que en nuestro país la justicia no existe, se encuentra secuestrada por los poderes políticos y económicos de quienes sustentan el poder. El 4 de febrero del 2013 decidimos desconocer el fallo por ser a todas luces ilegal. Fue entonces que interpusimos la queja en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, misma que fue entregada el día 24 de mayo del presente. En esa queja hacemos responsables al expresidente Felipe Calderón Hinojosa, a los 11 ministros de la Suprema Corte, a los titulares de la Secretaría de Gobernación, Energía, Hacienda, Trabajo y Economía durante la gestión calderonista, a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes SAE y a la Comisión Federal de Electricidad. La demanda se interpuso por violar los siguientes derechos: el derecho al trabajo, ya que el decreto eliminó la oportunidad de obtener a través de nuestros medios la oportunidad de una vida digna, la estabilidad laboral, pues a partir del decreto nos vemos condenados a vagar en el trabajo informal, carente de prestaciones y derechos fundamentales. La seguridad social. Luz y Fuerza contaba con 22,000 jubilados, quienes han dejado de recibir sus ingresos
a la salud, entendido como el más alto nivel de bienestar físico, mental y social, ha sido negado constantemente a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Solicitamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la reparación integral a los daños ocasionados por la violación a nuestros derechos humanos laborales lo siguiente: que se repongan los trabajadores del SME en su empleo asignándoles funciones iguales o semejantes a las que veníamos desempeñando, que sean entregadas las remuneraciones dejadas de percibir desde el momento del cese hasta su efectiva reposición en base al contrato colectivo entre el Sindicato Mexicano de Electricistas y los jueces, que reconozcan el derecho a percibir una cuota de jubilación en términos del contrato colectivo, el desagravio público por parte del gobierno, el pago de reparación de daños morales, pago de gastos y costos por la defensa legal. Vamos a presentar un programa en el cual tiene el procedimiento de la queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo primero, la petición individual, es con la que metimos nosotros, en la cual, el siguiente punto de favor, en el cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos asigna un número y realiza un examen de admisibilidad, en el cual se tiene que pasar por varios requisitos. Uno, que tenga los posibles, que se demuestre que haya posibles violaciones a los derechos humanos. Otro, que los recursos jurídicos internos sean agotados en su totalidad. En este caso, la Suprema Corte de Justicia, pues ahora sí le falla en contra. Y de ahí que nosotros interpongamos la queja dentro de los 6 meses siguientes y que no haya un proceso internacional alterno que se siga dentro de nosotros en este momento nos encontramos en este paso donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aún no le remite al Estado la queja para que presente un informe o una respuesta. Ya cuando haya hecho esto la Comisión Interamericana, tiene 2 meses el Estado para presentar tal informe o la respuesta. Después de ahí, se nos va a presentar a nosotros tal respuesta para que nosotros hagamos las observaciones. De ahí la Comisión Interamericana va a evaluar si va a ser inadmisible, admisible, o si le falta, no sé qué datos, pues se va a diferir. Ya cuando sea admitida la queja, el proceso cuando se va a convertir en un caso en el cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo que va a hacer, va a solicitar información adicional tanto al Estado como al peticionario. Después, la Comisión Interamericana lo que va a hacer, va a proponer una solución amistosa. Bueno, si no hay una salida amistosa a las 7 por favor, la Comisión Interamericana lo que va a hacer, la Comisión va a realizar una investigación de manera individual. Lo que, ellos van a solicitar información por medio de oficios, le van a solicitar tanto al Estado como al peticionario, en este caso nosotros, información en específico. Después, también en ese proceso va a haber audiencias públicas y privadas, y también va a realizar, hay una parte que se llama investigaciones sin lucro, en el cual el mismo Estado se va a presentar aquí a México y va a realizar, va a hacer las visitas tanto aquí a las instalaciones o al mismo Estado, les va a requerir información, donde ellos van a establecer si hay responsabilidad de violaciones a los derechos humanos, si no hay, y si es responsable, ahora sí que el gobierno. Si es responsable, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a elaborar un informe confidencial con las recomendaciones. Esto para subsanar las violaciones a los derechos humanos y reparar el daño de los afectados. Si el Estado presenta una competencia contenciosa, se va a someter a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte va a seguir otro proceso y si ya es conforme a la sentencia de la misma Corte, va a existir una acción vinculante. Esto quiere decir que el Estado está obligado a cumplir por medio de un tratado firmado el 2 de marzo de 1981. Hay casos en los que, como el de Rosendo Radilla, que duró más de 30 años, otro como el de Campo Algodonero, que duró 4 años. Yo creo que ahí el factor importante es la movilización. Nosotros no podemos centrarnos a dejar esto que siga su curso. Nosotros debemos de movilizarnos. Dentro de este punto que nos toca
nosotros es la reinserción laboral, las expectativas que tenemos. Bueno, las expectativas que tenemos dentro de la reinserción, tal como lo ha mencionado el compañero secretario general Martín Esparza, en base a las pláticas que ha sostenido con los funcionarios de la Secretaría de Gobernación, bueno, pues él ha sostenido en la reunión, cada que ha tenido estas reuniones, en los mítines que se han desarrollado, que las opciones viables para regresar al trabajo pueden ser cuatro. O sea, las cuatro propuestas que ha mencionado el secretario son un reingreso en la CFE, la creación de un nuevo organismo o una nueva empresa, la creación de 4 filiales y también por ahí se mencionó la creación de subsidiarias. ¿Sí? Bueno, dentro de estas 4 posibles opciones de reinserción laboral, todas son posibles de acuerdo a la normatividad vigente. Para ello tendríamos que estudiar lo que es la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su título primero de la Administración Pública Federal, artículo 1 que establece las bases de organización de la Administración Pública Federal centralizada y paraestatal, y así también su título tercero, que es de la Administración Pública Paraestatal, en su artículo 45, que menciona que son organismos descentralizados, las entidades creadas por ley, por decreto del Ejecutivo o por decreto del Congreso de la Unión, que cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propio. Asimismo, cabe mencionar que también pudiese caer en el artículo 46, que son las empresas de participación estatal mayoritarias, esto dependiendo de rubros, si puede ser una empresa paraestatal, mixta, que puede ser de capital privado o del Estado, o totalmente privado. Asimismo, también en el caso de que sea el regreso a la CFE o un nuevo organismo que sea paraestatal, bueno, pues habría que considerar lo que es la Ley Federal de Entidades Paraestatales en todos sus artículos. Dentro de estas 4 organismos, ya les mencioné que puede ser cualquier rubro, puede ser una empresa pública, puede ser una empresa mixta o puede ser una empresa privada. El mismo secretario ha mencionado que la materia de trabajo, cualquiera que sean los 3 distintos tipos de empresa, nosotros tenemos viabilidad para realizar las actividades laborales, llámese en una empresa pública, en una empresa mixta o en una empresa privada. Aquí lo importante, lo que hay que detenernos, analizar es en cuál creen ustedes que tendríamos mejores opciones laborales, ¿no? Mejores condiciones, mejor dicho. En condiciones me estoy refiriendo a cuestiones como capacitación, seguridad de higiene, prestaciones en general, jubilaciones, pensiones, salarios. ¿En cuál creen ustedes que estaríamos mejor, compañeros? Una pública. Efectivamente, en una pública, ¿no? Digo, nosotros venimos de una empresa pública y defendemos la empresa pública, así como el trato a nuestros usuarios, que bueno, fue parte de lo que se derivó todo lo que estamos viviendo, ¿no? Pero nosotros quisiéramos regresar a una empresa pública. ¿Por qué? Porque las condiciones efectivamente serían las idóneas para poder pelear lo más apegado o simil a nuestro contrato colectivo, o bien así, si fuese una estructura como de la CFE, pues un contrato muy apegado al de la CFE, ¿no? Me toca darles a ustedes un breve panorama de cómo se encuentra estructurado nuestro escalafón, de acuerdo al rango de edades y el rango de antigüedades. Esto siempre es dentro del rubro de las expectativas que tenemos de la organización, y es solo para darles una idea de cómo está conformado. Están viendo en la gráfica, es una gráfica del rango de edades en nuestro escalafón. Compañeros de 50 a 59 años tenemos el 8.9%, compañeros de 40 a 49 años estamos hablando del 30.5%, y compañeros de menos de 40 años estamos hablando del 60.6% del escalafón. Conocemos hasta 59 años porque dentro de las negociaciones para las jubilaciones y pensiones vitalicias están considerados los compañeros que tienen más de 60 años al momento del decreto y como mínimo 20 años en la vida.
En la siguiente gráfica podemos ver las antigüedades, un rango de antigüedades de nuestro escalafón, que hablamos de 0 a 7 años, estamos hablando del 48.43% del escalafón, de 8 a 14 años el 25% del escalafón, y de 15 a 22 años el 26.57% del escalafón. La mayoría de nuestro escalafón tiene menos de 7 años de antigüedad. En la comparativa de ambas gráficas podemos ver que la mayoría de nuestro escalafón tiene menos de 7 años de antigüedad y tiene menos de 40 años de edad. Simple y sencillamente tenemos un escalafón joven, con poca antigüedad, pero un escalafón que no le teme a ninguna compactación, modificación de escalafones, un escalafón que no le teme a una nueva empresa, un escalafón que no le teme a nuevas tecnologías, un escalafón que no le teme al cambio. ¿Han podido ya tener un diagnóstico de cuál es el contexto político en el que nos encontramos? ¿Cuál es la intención? Más allá de tener una radiografía, es asumir tareas, camaradas. Si queremos hablarles de la reforma energética, no es simplemente por un tema del desfalco a la patria, camaradas. No tiene que ver solamente con las afectaciones a los bolsillos de nosotros como pueblo de México. Se los queremos exponer por una sencilla razón. Las condiciones específicas, como vaya a quedar esa reforma que está planteando el Ejecutivo Federal, serán determinantes para la materia que vamos a entrar a elaborar. Y por eso queremos advertirlo, camaradas. Por eso queremos hacerles el llamado a la movilización. Ya se les presentó los grandes esquemas generales, CFE, 9 empresas, filiales y o subsidiarias. Pero es tan sencillo como eso, ¿no, camaradas? Si tomamos esos 4 modelos generales, nos damos cuenta que cada uno de ellos a su vez se subdivide en 3 opciones. Debajo de cada uno de ellos, público, mixto, privado. Y queremos que esto nos quede sumamente claro, camaradas, por la siguiente razón. Ya lo enunciaron los compañeros, pero lo debemos de entender muy claramente y con ejemplos muy específicos. Creemos que una subsidiaria, ahorita vamos a sacar el tema de los jubilables, pero creemos que el tema se puede conseguir lo mismo, así de facilito, con una filial privada. No, camaradas. ¿Quién va a querer asumir el costo de un fondo de reserva de jubilaciones? Ustedes lo han escuchado. El general lo dice, más de 300,000 millones de pesos en el fondo de reserva de jubilaciones. Cuando el general les presenta esto, que no querían dar la ceder en el tema de reconocer el caso de los más de 1,400 compañeros que entrarían en este esquema, dicen, bueno, acótate a lo que estableció la Suprema Corte de Justicia. Y no es hasta que nuestro abogado fiscalista dice, bueno, el problema es de que cada cláusula del contrato colectivo de trabajo tiene un valor en un cálculo actuarial, o sea, cuesta. Cada una de las 120 cláusulas del contrato colectivo de trabajo tiene un costo, pero hay algunas que tienen un costo mucho más elevado. Y ahí está el caso de la cuota del seguro sindical, ahí hay un fondo, ahí está el tema del fondo de reserva de jubilaciones, que ese es el que vale oro. Y si yo sé que es más fácil en una empresa estatal preservar este tipo de garantías, por eso tengo que luchar. Pero no es solamente la perspectiva desde un servidor como clase trabajadora, y también por eso hay que rescatar lo que nos menciona el compañero Jorge Jiménez, tema de la reforma, pues también somos pueblo. El esquema en el que se nos hacía alguna presión por nuestro camarada Ramón Juárez, todavía no tenemos admisibilidad, Ramón, no la tenemos. Y el esquema de la ampliación que se hace no es todavía en los términos de a razón o no para el proceso de la admisibilidad. Ahí está en el propio flujograma. Ese flujograma lo sacamos de la propia página de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pueden tener certeza de que todo ese proceso, lamentablemente, yo que quisiera decirles, no es falso y va a ser así. Y no les decimos el caso de Rosendo Radilla
para decirles, no, pues 30, 35 años es lo que tarda ese proceso. No se los decimos para bajarlos, lo decimos para generar en nosotros el espíritu de la lucha, camaradas. ¿Por qué? Porque ese caso tardó 34 años. ¿Por qué razón? ¿Cuántos de ustedes habían escuchado al señor Rosendo Radilla? Nadie. Los que aprendimos a conocerlo fue porque de repente nos enteramos, salió una nota en periódicos de circulación nacional, de repente abrías la página del Secretario de Gobernación y decía, pedimos disculpas públicas a Rosendo Radilla y familia, pues el compa está desaparecido desde hace 35 años, imagínense. Pero ¿por qué queremos enunciárselos? Para decirles un caso que no es conocido, un caso que no es visibilizado, descansará el sueño de los justos. Y en contraparte tengo el caso del campo algodonero. Yo sé que si les digo así, ¿qué será eso? El campo algodonero lo conocemos de otra forma. Lo que algunos dicen las muertas de Juárez, que no son muertas de Juárez, las asesinaron, son asesinadas de Ciudad Juárez, pero de ese se han escuchado, y de eso se dio un proceso igual largo. Iban al Ministerio Público, iban al juez federal, tribunales colegiados, Suprema Corte de Justicia, iban a ver al presidente municipal, gobernador, senadores, diputados, presidentes de la República. ¿Y qué sucedió? Les dan el fallo en contra en la Suprema Corte, se tienen que ir a la Interamericana, pero ojo, gran diferencia, acompañadas de un conjunto de organizaciones y de organizaciones de defensa de derechos humanos, tanto políticas, sociales como de defensoría de derechos humanos. Y el caso es conocido a nivel internacional. ¿Cuánto duró ese caso en todo el proceso que tuvieron que llevar? Un total de 4 años. Disminuye, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un caso más visible. Nuestro caso, ¿en qué condiciones se va a dar? En las condiciones que uno mismo determine. Si hay un sindicato movilizado que tiene alianzas a nivel internacional con sindicatos, con organizaciones en defensa de derechos humanos, si aquí tú te sigues haciendo visible, como ahora que vinieron a sesionar aquí en nuestro país, la Corte Interamericana, y aprovecho aquí para hacer otra consideración. Ustedes habrán escuchado la sentencia de la Suprema Corte en términos de que busque equiparar, poner al igual, dice ella, a lo que establece la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos con los tratados internacionales, y lo hicieron con maña, de manera tramposa, por lo que nos dijeron los compañeros. Y el otro tema, y quiero recargar ahí el tema de la solución amistosa, no lo echemos en saco roto, Ese tema de la solución amistosa, ustedes vieron el flujograma, y ahí se ve cómo no es ya al final del procedimiento. Eso se puede plantear desde el momento en el que se le dé admisibilidad a nuestro caso, y tendría una gran posibilidad de coadyuvar a nuestro triunfo. Por lo siguiente, el tema de la solución amistosa plantea un escenario de negociación, como lo que tenemos ahorita, igualito, más unos plus. Uno, en un esquema de solución amistosa es gobierno, es sindicato, y aquí debe estar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o sea, busca mediar las posiciones para generar esos esquemas de acuerdo. Y otro punto dentro de la solución amistosa, que es un plus, es de que te permite tener la actividad de la publicidad. Han venido administrando el proceso de las jubilaciones para buscar empatar este tema con el de la solución del conflicto, con el tema de la privatización de la industria eléctrica. Esa puede ser también una herramienta que ocupe nuestra organización para sacar adelante estos trabajos y para poder conseguir nuestro objetivo. Que estos cabrones del gobierno traen mucha prisa por aprobar las reformas estructurales, lo que se ha comentado ya, ventilándose en Estados Unidos, que en este periodo de sesiones será aprobada la reforma energética. Esto es antes del 15 de diciembre. Sí están cochupando, ya se les hizo pelotas las negociaciones, ya se balconearon, ya los ventilaron, y tienen que reconocer que están a punto de aprobar la reforma energética. Y el asunto es ese, compañeros. Yo eso es lo único que quiero destacar.
expresando que si derrotan a la nación, el ambiente para una posible reinserción laboral se nos pone bastante complicado. Porque yo me he preguntado, ¿qué hizo posible que ofertaran 1.400 jubilaciones, entre paréntesis, pensiones vitalicias? ¿Qué hizo posible que ofertaran en este momento 1.400 pensiones vitalicias? Y yo lo digo auditorio adentro, no es el mejor momento político del SME, no es el mejor momento de acumulación de fuerzas, no es el mejor momento jurídico como lo teníamos con el segundo tribunal cuando falla la sentencia a nuestro favor. No es el mejor momento ni político ni jurídico, y sin embargo está cayendo esta pensión vitalicia, que también, entre paréntesis les digo, cuando se ofreció aquí en este auditorio que el gobierno con 60 y tantos %, y para lo que te alcance esa primera oferta, y que sea honesto, sabrá Dios que era esa chingadera la que se iba a responsabilizar para lo que te alcanzara, y los cálculos decían que alcanza para 5 o 6 años y se acabó, y al 60 y tantos %. Aquí hubo voces que decían aceptemos. Imagínense ustedes, compañeros, y aquí tuvimos que decir no, y dense cuenta de la importancia, de lo difícil que es en un ambiente tan adverso a nuestra lucha, todavía decir, compañeros, podemos más, debemos arrancar más. No estoy de acuerdo, y es tan difícil decir no cuando muchos dicen sí. Es tan difícil decir no, y hay que tener el valor y los huevos para pararse aquí y sostener lo que tenemos que sostener. Por fortuna se rechazó, ya se comentó el ambiente. ¿Qué tenemos ahora? En un papel, pensión vitalicia, no vamos a pagar la casa, no vamos a pagar la 2201, la línea blanca es vitalicia, y el porcentaje menor, si no estoy mal, 82.5%, correctamente, 82.5% es el porcentaje menor, 23 años cumplidos, y ahora se maneja con 22 años 6, porque dijimos no, y se vale, compañeros, disentir, se vale. Yo en lo particular he cargado cantidad de críticas, porque he estado contrapunteando en muchos momentos, en otros he estado a favor absolutamente. Pero esta es otra historia, cierro el paréntesis. ¿Qué hizo posible que nos ofertaran lo que acabo de decir entre paréntesis que ya cerré? ¿Qué hizo posible? No es nuestro mejor momento. No tenemos un papel que nos ampare. No estamos en nuestra mejor acumulación de fuerzas. ¿Por qué lo hicieron? Y hay un ambiente social que nos está obligando. No solamente es nuestra resistencia, no solamente es haber aguantado 4 años, no solamente es nuestra dignidad y todo lo que hemos hecho, no solamente se sintetizan las huelgas de hambre, los plantones, las marchas, nuestros muertos, no solamente se sintetiza aquí esto. Hay un aporte muy importante del magisterio, hay un aporte muy importante de todos los que dicen no a la reforma energética y no se llevan ni una sola gota de petróleo. Hay un ambiente que se opone a la reforma hacendaria, a pesar de que está aprobada. Y ese ambiente lo tenemos ahorita, en este momento, a 2 cuadras. Aquí lo tenemos. Si aprueban la reforma energética, es sobre la base de derrotar a un pueblo que dice no a la reforma. Si aprueban esta reforma, es sobre la base de modificar a nuestra contra, en nuestra adversidad, de modificar la relación de fuerzas. ¿Cuál es la causa? Una muy importante para el efecto jubilación. La causa es este ambiente. Si desaparece ese ambiente, el efecto se pierde. Entonces, compañeros, todo esto es para decirles y cierro. Si pasa la reforma energética, porque yo también he encontrado ese razonamiento,
Dejemos que pase. Ya ni pedo, que pase. Mira, si es el filial, pues ya que pase, pues ya quiero trabajar. Muy bien, va a pasar, como tú deseas. Va a pasar. Sobre la derrota de la patria. ¿Con qué fuerza vas a imponerles que te regresen a trabajar? Aunque sea jodidamente en una filial. ¿Con qué fuerza los vas a hacer cumplir? Cuando el incumplimiento es su patrón de conducta. El incumplimiento, ¿qué les cuento? Si eso se da, compañeros, y como informó Bobadilla, se calendariza el cobro, yo quiero aprovechar una vez. A esto sí, quiero decirles gracias. Quiero decirles de todo corazón, a todos sin excepción, a todos, sin excepción. Gracias, hermanos, porque yo y muchos de mis compañeros jubilados aquí presentes posiblemente corremos. Esperemos que así sea. Y me siento en deuda con todos ustedes, porque no es mi logro, no es mi conquista personal. Aquí están estos 4 años de resistencia. Aquí está Rogelio Lucino, al que le damos aquí. Aquí está Rosita Comisaña. Aquí están las mujeres en huelga de hambre. Aquí están todos los plantones. Aquí lo he sentado al Tigre. Aquí lo he sentado a Eric, a Hamlet, a todos los que se nos adelantaron. Y que por ellos hoy puedo decir, recibir una pensión vitalicia. Por ellos y por ustedes. Y por lo mismo les digo, y lo he platicado con Héctor, con Sergio, con Polo, con todos los que estamos aquí y con muchos de ustedes, y me han escuchado en las asambleas. No me voy. No me voy. Y mis 15,000 hermanos, ¿qué? 1,400 se van. Y mis 15,000 hermanos, ¿qué? ¿Dónde van a quedar? ¿Dónde van a estar? ¿Qué van a comer? ¿Qué quincena van a vestir? ¿Qué ahorro? ¿Qué aguinaldo? ¿Ellos no merecen esto? A huevo que lo merecen. Y quizás más que nosotros, porque empezamos al revés. Primero era regresar y luego jubilar. Y muy bien nos dijeron, son un chingo. Y debido al comité, pues jubilan a unos, ahí van 1,400. Me hicieron sentir tapón, me hicieron sentir obstáculo. Y eso yo lo pongo en la mesa cuando valoro, acepto o no acepto jubilación. Si para que haya trabajo para todos tengo que estar pensionado, me pensiono. Y me hago un lado. ¿Qué sigue, compañeros? El regreso a trabajar a huevo, plan de acción para regresar a trabajar, acciones para regresar a trabajar. Y no veo otra más que las calles, más que el apoyo, más que el magisterio, la reforma energética. Y vuelvo a decir, yo no tengo empacho. Si convocan el 3 de Manuel, yo no voy por el 3 de Manuel, yo voy por la patria. Yo voy a defender el petróleo y tenemos que estar en todas las acciones. Y entonces, compañeros, no quería dejar de aprovechar esta oportunidad. Y lo digo de todo corazón. Gracias a todos ustedes. Me quedo, no me voy, hasta que entre el último compañero de resistencia. Y después le vamos a seguir, porque estos cabrones no se salen con la suya. Estoy muy orgulloso de la lucha. Estoy muy orgulloso de Agencias Foráneas. Y de esta reunión que siempre, yo la valoro, la dilato, para mí es tesoro. Y la siguiente tenemos que ser 200. Y la siguiente 300. Y generemos un ambiente fraterno, de lucha, de hermandad, de combatividad. Porque somos uno, compañeros. Somos agencias, somos escritas. Y tenemos el deber de defender casi 100 años de historia. Y vamos entonces, pues, que lo dijera, 4 años peleando contra el Estado mexicano. Y a lo largo de ese tiempo, durante varios momentos de la lucha, el Estado mexicano, el poder legislativo, muchas veces nos prometió que podría asumir como propia nuestra postura e inclusive respaldar alguna iniciativa de ley en la Cámara de Diputados o de Senadores. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Cuántas veces lo oímos? Y hasta hoy día, nada. El Poder Judicial, pese al fallo del Tribunal Colegiado del Circuito, hizo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación legalizara el atraco
ya no con el gobierno calderonista, porque a Calderón lo vencimos en tribunales. No lo venció Víctor, no lo venció Mario, no lo venció Ángel, no lo venció Ramón. Lo vencieron la voluntad indeclinable de las 16.599 familias en resistencia, la estrategia jurídica. Calderón fue vencido en tribunales, pero este gobierno, curiosamente, que nos ofrece estas jubilaciones mal llamadas pensiones vitalicias, fue el que ordenó que no se hiciera valer el fallo del tribunal para que no nos dieran en lo absoluto el reconocimiento del patrón sustituto. El Poder Ejecutivo entonces, el de antes y el de ahora, aunque de manera diferenciada, nos declaró una batalla histórica porque seguimos peleando contra el Estado. El enemigo nunca ha estado aquí, el enemigo siempre ha estado en la calle, en los medios, en el Estado mexicano, en la cúpula del poder. ¿Ustedes creen que la iniciativa energética hubiera pasado si hubiéramos estado los 44,000? Entonces el golpe fue estructurado de manera perfecta. Había que pegarle al más grande y al mejor para tratar de que ahora los pequeños, simple y sencillamente, ni las manos metieran. El enemigo también se reconfigura y se rehace. Recordarán ustedes, prácticamente un día después del fallo de la Suprema Corte de Justicia, cómo el actual secretario de Trabajo, Navarrete Prida, ya estaba empujando que iba a haber una nueva etapa de liquidaciones. ¿Se acuerdan? ¿Y qué pasó? Que el Estado reculó, que el Estado fue midiendo otras cosas y otros tiempos y también, ¿por qué no, otros intereses? No podemos desasociar esta parte de la lucha de clases en la que estamos inmersos. Estamos viviendo en carne propia la lucha de clases. Dicen que la lucha de clases es el motor de la historia. Pues siéntanse parte de ese motor de manera fulgurante, majestuosa, extraordinaria. Para poder, sin embargo, lidiar en esta lucha, el SME tiene que salir de estas paredes. Ya el SME creció tanto, increíble que con tan menos que somos, seamos ahora mucho más de lo que éramos. Pero el SME no puede quedarse en estas cuatro paredes. Y en esta condición entonces es que hemos planteado desde la dirección del sindicato nuevos instrumentos de lucha, otras herramientas. Suscribimos un pacto minero electricista, pero a la par, lamentablemente, la Asamblea de la Resistencia Nacional se desarticuló. El 9 de abril de 2012 hicimos saberle a la Nación que iríamos hacia la construcción de una nueva central de trabajadores. Así se constituyó la Junta Promotora para la nueva central. Tal circunstancia se marca dentro del ámbito de la diversificación de nuestra política de alianzas. Por supuesto que estamos ante una emergencia nacional. Alguien diría, oye Víctor, ¿y cómo una nueva central si ni siquiera tenemos trabajo? Pues justo por eso, porque seguimos siendo trabajadores en resistencia. Es que tenemos que empujar este proyecto y solidificarlo. La nueva central se enmarca dentro de un contexto de correlación de fuerzas, y quien no lo quiera ver así comete un grave error. Por esta condición de hartazgo y por esta condición de lucha social en la que efectivamente los maestros en este momento tienen la estafeta, ¿qué no hemos hecho en estos 4 años? Todos, y me refiero a todos, no nada más sus familias, ustedes. Para sobrevivir han pintado una casa, alguien se descubrió que podía cantar y ahora canta, han puesto en tacos. Todos sin excepción han hecho un esfuerzo extraordinario. Sin embargo, la voracidad de los organismos internacionales no tiene hielo. Por ello abundan el desmantelamiento de las conquistas de los trabajadores. Esto evidentemente genera una polarización social. El movimiento de la gente va en ascenso, no termina, y además ahora se extrapola porque tienen que autorizar la reforma los congresos de los estados. No suelta el feudo del Distrito Federal, pese a que el jefe de gobierno, instalado más en gerente
los Vizques Obregón, que en el carácter constitucional que le confiere su cargo, sigue persiguiendo y cuestionando la parte decente. Con ellos, por cierto, recuerden, aplican la misma receta que con nosotros, es exactamente la misma receta. Son improductivos, son huevones, tienen privilegios, hay que acabar con ellos. En el otro, en el que estoy tocando, que es el de la Central Obrera, pues tengo que decirles que el sábado 16 de noviembre, en este mismo estrado, en este mismo auditorio, habrá el precongreso fundacional de la nueva Central Obrera, donde ya han confirmado su asistencia, compañeros, a iniciativa del Sindicato Mexicano de Electricistas, 70 sindicatos democráticos e independientes de toda la República, en presencia local, metropolitana y nacional, donde serán públicos los documentos básicos y la convocatoria unitaria de cara al Congreso Formal Fundacional de la nueva Central de Trabajadores, mismo que habrá de verificarse el día 14 de diciembre de este año, por supuesto, donde cumplimos un cierto 99 años de vida, y espero que sean los primeros 99 de muchos más. La nueva Central de Trabajadores será entonces una herramienta política para alcanzar nuestras legítimas aspiraciones por el derecho y la justicia del trabajador. Sin embargo, hacia adentro del sindicato seguimos escuchando ruidos en torno a esos personeros que se enquistaron en formar coaliciones o en pretender, a partir de la división planteada o de la zozobra planteada con el decreto de extinción, en torno a poder permear en situaciones como el tratar de vender las instalaciones sindicales para apropiarse de ellas. Se nos ha expresado por parte del compañero procurador Humberto Medrano Morales, miembro de la Comisión Autónoma de Justicia, que están listas las 150 consignas para llevar a asamblea judicial o judiciales a aquellos traidores que sin recato alguno medraron, lucraron y siguen tratando de chingarle la madre a la gente. En este contexto y bajo este término, daremos una pelea sin tregua. Seremos implacables en las asambleas judiciales. Ese es un compromiso que asumimos todo y que espero suscriban los aquí presentes y los ausentes, porque en este caso no podemos, no debemos bajar la guardia en lo absoluto. Aquel que emitió un documento que traicionó las fracciones segunda, traición y espionaje del 108, fracción tercera, labor disolvente, fracción cuarta, engaño al sindicato y sexta, actos de violencia grave, no caben aquí y tienen que irse para siempre del Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeros. Un contexto en donde algunos personajes de los que se fueron y que hoy están sirviendo a las huestes de CFE plantean en algunos de sus dichos en las redes que a ellos también les van a regresar el trabajo. No nos equivoquemos, el acuerdo marco es muy claro, es solamente para aquellos trabajadores que no cobraron su liquidación en las 3 etapas iniciales, punto, no hay más. Y este compromiso que el gobierno de la República hizo con la dirección del sindicato, con el compañero Martín Esparza Flores, tiene que ser valorado en su justa dimensión. Sin embargo, a la par de las judiciales, tuvimos ocasión de acompañar al compañero Martín en la toma de protesta del subcomité de la división Cuernavaca, y aquí también, en ese mismo estrado, el compañero Martín ha hablado de que podría haber nuevos ingresos. Un tema complicado cuando el primer modo de ingreso que quisiéramos pues es el nuestro, ¿no? Sin embargo, aquí vale la pena hacer una precisión. El artículo 7, fracción tercera de nuestros estatutos, enuncia la condición de miembros en receso de aquellos que se fueron, así como sabemos que se fueron, pero que inclusive violentando el acuerdo de la asamblea del propio 11 de octubre, nunca se quedaron, nunca regresaron
que simple y sencillamente fueron, se liquidaron y ahora están hasta esquiroleando o incluso sirviendo de logística o de tapete a la Comisión Federal de Electricidad. Por tanto, nosotros impulsaremos a la brevedad una reforma de estatutos, al menos en 2 primeras vías, para después llegar a una de gran calado que tendrá que blindar de cualquier acechanza en el futuro para que no vuelva a haber ningún otro marrano traidor, ni nadie que medre o que lucre con el patrimonio del sindicato. Y las 2 propuestas que vamos a impulsar, que esperamos contar con el apoyo de todos, justamente es la de eliminar el carácter de miembros en receso de estos camaradas, dicho así por el estatuto, no por mí, que no merecen ninguna consideración y no merecen más que una patada en donde ya sabemos que hay que dárselas para que ellos no tengan el derecho que sí tendrían que tener, que sí tienen que tener ustedes como resistencia. Y voy a explicar por qué. Siendo miembro en receso, ellos tendrían prevalencia sobre los hijos, hermanos o familiares de ustedes. Esto no podemos aceptarlo, no podemos consentirlo y vamos a ir con todo por lograr estas 2 propuestas al menos a la brevedad. Esta es la primera: eliminar el carácter de miembros en receso o articular una propuesta que nos permita expulsarlos sin tener que contemplarlos más como miembros adherentes o cercanos al Sindicato Mexicano de Electricistas bajo ningún rubro. Y la otra propuesta que habremos de impulsar tiene que ver con este carácter de jubilados vitalicios, de pensionados vitalicios. Es un término que en lo legal formal se le está dando a los acuerdos que van a ser signados a partir, o que fueron ya signados por el convenio marco y que serán validados a partir del convenio individual cuando mis compañeros enlistados puedan finalmente cobrar este beneficio. En este sentido, tenemos que impulsar justamente pues, que el término de pensionados vitalicios pueda aparecer en el marco del estatuto a efecto de poder coberturar también a estos camaradas, o que en todo caso se inicie un amplio debate para que se pueda precisar que la palabra jubilados sí los cobertura del todo a ellos. En la primera etapa se fueron 1,492 de los nuestros, que ya no lo son, 39 en la segunda, 20 en la tercera. Los que se han quedado merecen la victoria, las familias merecen la victoria. Sé que vamos a ganar, quizá no en el escenario que nosotros planteábamos, porque sí veíamos un regreso a laborar con dignidad, con una empresa pública. Aunque la puerta no está cerrada del todo, como ya lo escucharon por mis compañeros, tenemos que seguir empujando para que esta condición no decaiga. Entiendo el reflujo en el que estamos, son muchos años para este contexto. Platicábamos con el compañero Martín la semana que está concluyendo y en esta reunión de trabajo con él, él me comenta que hay camaradas que se le han acercado, no precisamente de agencias foráneas, que le han dicho: ¿sabes qué, secretario? Es que yo ya conseguí un mejor empleo, estoy ganando tanto, para mí sería difícil regresar. Hay otra franja que tenemos de camaradas que no solo no participan, no vienen, no votan, no vienen, punto. Y habida cuenta de esta circunstancia, le comentábamos al compañero Martín pues de la necesidad de hacer un censo. Este censo va a tener características particulares en el caso de nuestra sección. En breve ustedes van a escuchar la convocatoria. ¿Qué características va a tener este censo? Primero, bueno, se trata de mapear en dónde está localizado cada compañero, pero ligar esta lucha a la parte relativa de la cercanía con los usuarios. ¿En qué contexto? Se menciona de manera puntual y cada vez más en los medios que están llegando los recibos de energía eléctrica ya a las escuelas, pero que ahora ya les están pidiendo, en esta condición que marcaba Marco Antonio Olvera, que ya los padres de familia se hagan solidarios para el pago de la energía eléctrica de dichas escuelas. Está ocurriendo ya en Veracruz, y esta ya pasó con una escuela en Milpalta, según tenemos el reporte.
De lo que se trata entonces es de hacer un mapeo con un censo muy amplio que pueda coberturar y ubicar a cada quien en su contexto para dar tareas específicas, para poder llegar a las escuelas, platicar con los padres de familia. No hablo de la escuela que me queda a 3 kilómetros o a 5 kilómetros, no, la escuela más cercana a mi domicilio. Que lleguen los esmeitas, que lleguemos como esmeitas, que platiquemos con los padres de familia, ligar la lucha de los maestros con la nuestra, y por supuesto ahí se abre una ventana muy importante para seguir empujando esta resistencia también de los usuarios, que a no dudarlo es importante, y en la que ha habido participaciones notables en esta condición. No tengo empacho en reconocer el extraordinario trabajo que ha hecho nuestro compañero Ángel Hernández en una labor dedicada, fecunda, constante. Felicidades, Ángel. Nos comenta también el compañero Martín, es importante situar dónde estaban los compañeros. ¿Por qué esta condición? Bueno, porque puede tratarse de una circunstancia en la que él nos comenta seamos ubicados en la zona más cercana a nuestro domicilio. Por eso es que ustedes vieron el mapeo que presentó Pedro en el sentido de situar cuántos tenemos de edad, qué porcentajes son, porque esta parte también va a ser importante a la hora de platicar lo de la reinserción laboral. Se ha platicado con el compañero Martín en torno a una condición elemental. Vamos a hacer 800 con los casi 100 que se nos van. Cobranzas se le van 50, van a ser 400. Y aunque el gobierno reconoce haber solamente crecido en alrededor de 750,000 servicios en promedio, tendríamos que tener ya, estar cercanos casi a los 8,700,000 servicios si Luz y Fuerza hubiera continuado creciendo como veníamos creciendo. Nosotros sabemos que el PROFRAC, en el caso del PROFRAC, hay un montón de fraccionamientos electrificados por terceros que no fueron regularizados. En alguna propuesta que hacíamos en la última legislativa, planteábamos que estábamos en condiciones de recepcionar con tiempo extra, incluso sábados y domingos, en el término de 1 año, 2 meses calendario. Y la administración nos decía que para poder entregarnos esos fraccionamientos y recepcionarlos, a ella le llevaría cerca de 8 años y medio. No ha dejado de crecer nuestra zona de influencia, por supuesto. Cuando se plantean estas hipótesis por el compañero Martín, entonces surge alguna otra condición que vale la pena contrastar con ustedes. Se habla mucho de la posibilidad de compactación de escalafones, y nosotros pensamos que al margen de la compactación los servicios están ahí. Ahí están los servicios. No es de que yo tenga que tomar lecturas a control remoto, porque este panorama francamente no está en condiciones de hacerlo a partir del desaseo que trae, porque el usuario efectivamente está en un rango muy alto de que no está pagando la energía eléctrica. Pero en esta condición entonces planteábamos con el compañero Martín 800 de agencias, 400 de cobranzas, para 7 millones de servicios. Tomar de acuerdo del bloque 1 al 20, y aunque dirán, Víctor, pero ya no hay bloques, bueno, pero la ley del servicio público referencia que así se tiene que dar la toma de lectura. Del bloque 1 al 20, simple y sencillamente tendríamos que salir a tomar lecturas. Del bloque 21 al 40 en el mismo mes, repartir facturas, es decir, con 1,200 camaradas tendríamos que estar visitando no los 7 millones de servicios que dice tener CFE, sino los que recuperaríamos a partir de este retroceso del sector eléctrico de la zona de influencia de Luz y Fuerza, y tratar de recuperar entonces con estos 1,200 prácticamente tomar 9 millones de servicios. Creo que ahí es donde descansa el comentario del compañero Martín de que puede haber entrada de personal. Y si hubiera entrada de personal, como lo asegura el compañero Martín, no tengo por qué dudar, también tenemos que poner orden en ese contexto dentro del sindicato. Para tal efecto, habrá en la siguiente reunión, habremos de plantear una dinámica en donde vamos a llamarlos a todos sin excepción, porque este es un trabajo que nos corresponde a todos, a que juntos diseñemos la reforma de estatutos
que vamos a someter a consideración de la dirección del sindicato, entendiendo lo que acabo de plantear de la brevedad de los miembros en receso y del término de pensionados vitalicios como tal, así, de esa manera tan clara y tan diáfana. Primero vamos por esa parte para blindar y para proteger, pero si hubiera ingresos, tendrán que ser para los hijos de la resistencia, para los hermanos de la resistencia, y no, y nunca, para ningún liquidado, compañeros. Vamos a proceder con la mayor responsabilidad para que ustedes tengan la certeza de que esta condición del regreso va a darse con total claridad y honestidad. Para ello requerimos el concurso de todos, y cuando me refiero a todos, es de todos. Vamos a tener incluso que contar con asesores, y sí, asesores. ¿Por qué? Porque hay condiciones que vamos a enfrentar que posiblemente sean nuevas para todos. La experiencia siempre ayuda, pero cuando uno va a entrar en una dinámica de ver nacer una empresa nueva, todas las ideas construyen, todas las ideas aportan y todas las ideas suman. De tal suerte que el compromiso sigue siendo ese. Hago pública la invitación para que en el momento que se externe la convocatoria de los trabajos previos para la instrumentación de la reforma de estatutos que habrá de plantear agencias foráneas, podamos acudir de manera, van a ser programadas y calendarizadas en la oportunidad para que todo el mundo participe, de tal suerte que podamos construir un proyecto entre todos. Y concluyo esta parte de este informe de la Comisión de Trabajo, agradeciéndole a todos mis camaradas que están cerca de alcanzar su pensión vitalicia por el esfuerzo de estos 4 años, por la capacidad de poder desdoblarse, de poder hacer lo que hicieron estos 4 años. Vaya para ellos y para sus familias nuestros parabienes. Esto no se acaba aquí. El reto no era regresar para jubilar solo a unos, o a miles, o a 2.000 o 3.000. El reto es regresar a trabajar. El reto es retomar nuestra zona de influencia. El reto es, en lo posible, volver a cimentar la gloria de agencias foráneas si fuera posible. Y si no, tendremos que tener la capacidad de poder tomarnos de la mano con otros escalafones y construir un proyecto a futuro que blinde para siempre la zona comercial, la gerencia comercial o como diablo se vaya a llamar, para que nunca más las viejas prácticas que nos hicieron daño aterricen y se vuelvan realidad. Por su atención, camaradas, muchas gracias.